estamos en una mañana con un montón de noticias, con un montón de visitas, lo dije, siempre con mucho ritmo, recordándote que en Lo de Alba tenés milanesas de la casa, de pollo, en Lo de Alba 3434296071, Mitre y América. Atención, Lo de Alba, disfrutá del increíble sabor de milanesas de la casa, de pollo, de carne. Lo de Alba tiene las mejores milanesas. 3434296071. Mitre y América de Crespo. Lo de Alba Supermercado tiene amplio horario de atención. ¿Quién no conoce Lo de Alba? Lo de Alba está ahí a pasitos de Unión del hospital, en un punto estratégico de la ciudad que tiene de todo. Lo de Alba. Orlando Pocho Britos, un placer recibirlo, señor. ¿Cómo le va a usted? Hola, buenos días. Es un placer para mí para estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, te invitábamos porque, bueno, qué mejor referente para hacer un poquito de memoria, de contar cómo nació nuestra ciudad. Sos vos el que se ha tomado el tiempo de recopilar información y de plasmarla en cuántos libros, ¿no? Y cuántas notas, Pocho, porque quién no te ha hecho reportajes, ¿verdad? Sí. Bueno, el que hacía la síntesis más justa era Humberto Alfredo Seri, que decía que Crespo había nacido al costado del andén. O sea, el motivo por el cual nació Crespo es como consecuencia de un motivo anterior, que es el hecho de que pase una red ferroviaria desde Paraná a Concepción del Uruguay en una extensión de 242 kilómetros. En toda su extensión se fueron distribuyendo pueblos, se fueron distribuyendo distintas categorías de puertos ferroviarios. Las de primera categoría eran aquellas estaciones donde no solo bajaban y subían pasajeros, sino que además se podían bajar y subir encomiendas, cajas, maquinarias, productos como trigo, harina, de todo. Esas eran las de primera categoría, y las de segunda categoría eran aquellas estaciones que solamente paraba 15 minutos para que la gente bajara y subiera, pero no existía subida ni bajada de mercadería, ni maquinaria, ni nada de eso. Y la de tercera categoría era el apeadero, donde solamente bajaba o subía el pasajero, ¿cierto? Las diferencias era que el del apeadero, que era, digamos, la categoría más precaria, no tenía ni para venta de pasajes, o sea, se compraban arriba los pasajes cuando vos subías en un apeadero. En cambio, cuando vos subías en una estación de primera o de segunda categoría, vos el pasaje lo comprabas en la estación, ya subías con el pasaje. Y lógicamente que los pueblos se fueron desarrollando en los lugares, eso es, históricos, en la historia de la humanidad, se fueron desarrollando siempre cerca de donde hay un medio de comunicación. Por aquellos antiguos años, los medios de comunicación eran los mares, los océanos, los puertos de mares, ¿cierto? Por eso vos encontrás que todas las capitales nacionales, por ejemplo, se encuentran en puertos. Buenos Aires mismo, ¿cierto? En el caso nuestro. Nunca supe eso, me estoy enterando, claro, por vos, no lo asocié tampoco. O en el caso en el caso, por ejemplo, de Europa, París en el río Sena, por ejemplo, ¿cierto? Todo siempre con un medio de comunicación de agua, ¿cierto? Porque era el único medio de comunicación que existía. Así que después el ferrocarril vino a ser otro medio de comunicación, y los puertos más importantes dentro de una extensión ferroviaria eran las estaciones de primera categoría, donde sucedía todo, maquinaria, pasajeros que iban, que venían. Por ejemplo, para el lado de Paraná, Racedo, por ejemplo,
o Echevere, o Kilómetro 28, todo eso, tenían estaciones de segunda categoría, lo que equivalía a que paraba el tren, bajaban y subían pasajeros, pero no se bajaban ni subían máquinas. De tal modo que si vos, por ejemplo, era de Racedo y estabas esperando una máquina que te mandaran de Paraná por ferrocarril, vos tenías que venirte hasta Crespo, bajarla te la bajaban en Crespo y de Crespo la llevabas a Racedo, por camino de tierra, lógicamente, ¿cierto? Esa era la diferencia de tener una estación de primera categoría. Era el puerto férreo más importante que existía dentro de las redes ferroviarias. Y Crespo tuvo un puerto de primera categoría. Por eso Crespo fue importante desde un principio, porque tuvo el puerto más importante, la estación de primera categoría. Y de ahí en adelante ya fue mucho más fácil para Crespo, ya la ventaja que le llevaba a Racedo o a Camps para el otro lado, por ejemplo, o Aranguren o Hernández, era muchísima, porque era un puerto mucho más grande, ¿cierto? Se podía bajar y subir mercadería y productos. Sagemiller, por ejemplo, ocupó mucho los puertos férreos para distribuir su harina, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, así que esos fueron los factores principales que hicieron de que Crespo sea importante desde un principio. Y como Crespo iba a ser la primera estación férrea de primera categoría desde Paraná, entonces desde Paraná a Nogoyá la primera que había era Crespo, que se inauguraba, ¿cierto? Entonces en Crespo se puso los depósitos de materiales de construcción para todas las estaciones para el lado de Paraná o para el lado de Nogoyá. Así que Crespo era el centro de distribución de materiales, de áridos, por ejemplo, arena, piedra, todo eso. Y necesitó desde un comienzo una planta de personal de no menos de 100 personas, de entrada nomás. Crespo llegó a tener, se trajeron la familia porque empezaron a venir, quiénes eran los operarios que venían a trabajar a la nueva fuente de trabajo. Eran hacheros que desmontaban en Crucecita Séptima, en Don Cristóbal, que se iban de Nogoyá, que vivían con la familia en Nogoyá, pero como eran hacheros se iban solos, trabajaban allá una semana o 15 días y después volvían a Nogoyá a visitar su familia. En cambio, cuando apareció esta fuente de trabajo en Crespo, dejaron lo del desmonte y se vinieron a trabajar acá. La paga era mayor, había horarios, y pudieron traer la familia y constituir sus viviendas con su familia. Así que hicieron también esos primeros operarios los primeros barrios de Crespo. Miramos. El barrio negro, que es el barrio Guadalupe, que le llamamos, fue el primer barrio de los operarios, y estaba hecho con operarios que eran del desmonte. En el desmonte se transformaba en leña y la leña en carbón, por ejemplo, y había grandes, allá en Crucecita Séptima, grandes hornos donde se transformaba la leña en carbón. Era parte de su profesión. Entonces cuando vinieron a Crespo y se instalaron con su familia, hicieron como una segunda fuente de trabajo, además de trabajar en los horarios que correspondían en el ferrocarril. Hicieron también hornos. Había notas periodísticas que yo he leído
en algunos libros de acta, donde decía que en el barrio negro había 7 hornos, por lo menos gigantes, donde se transformaba la leña en carbón, que era un oficio que ellos traían ya, ¿cierto? Y de acá se vendía muchísimo a Paraná, a Santa Fe, a Rosario, a otros lados. Bueno, esa es más o menos la historia. Después llega, lógicamente, que empiezan a llegar todos los inmigrantes. 1887-88 llegan los alemanes del Volga, 40 familias que fundan la aldea San José, que estaba a 1000 metros de la estación del ferrocarril, donde la escuela de comercio. Después llegan los italianos, llegan los españoles en grandes cantidades. Llegan los judíos en el año 1900, establecen importantes comercios como Osías Jarolaski, Ramos Generales, una casa que era como los supermercados de ahora, por ejemplo, ¿cierto? Y que estaban en la esquina de San Martín e Irigoyen, donde está todo ese edificio vidriado. Iba hasta allá, hasta donde se entra la agrícola, en calle Irigoyen. Había una plaza ahí muchos años. Sí, eso fue muy posterior. Así que todo eso era los Osías Jarolaski, trabajaban unas 60 personas, era muy grande, se vendía de una aguja a una cosechadora o a un auto 0 kilómetro. Qué bárbaro. Bueno, así que Crespo vino Sagemiller. Sagemiller fue importantísimo Don Otto Sagemiller fue uno de los empresarios más pujantes, seguramente el hombre más importante de nuestra historia. Quien hizo más cosas, por ejemplo, hizo la empresa Sagemiller, que fue la columna vertebral durante los primeros 100 años de Crespo. Y también hizo, junto con don Alejandro Mor, a quien invitó para hacerlo, la agrícola regional en 1910. Lo hicieron don Otto Sagemiller y don Alejandro Mor. Bueno, o sea, un hombre, un precursor, ¿cierto? Crespo siempre tuvo muy buenos empresarios que empujaron mucho para que Crespo sea siempre Crespo fue tomada como la capital económica de toda la zona. O sea, si vos no encontrabas algo en cualquiera de los pueblitos de alrededor, había que ir a Crespo, porque en Crespo lo encontraba. Más, el refrán en Paraná era: si no encontrás algo, andate a Crespo, que en Crespo lo encontrás. Como diciendo lo rico que era Crespo en variedad de cosas, ¿cierto? Desde siempre en la historia. ¿Y por qué Crespo, Pocho? ¿Por qué se eligió ese nombre? Crespo porque era el nombre en homenaje al gobernador delegado que había puesto Urquiza cuando andaba con su ejército en Uruguay peleando en las guerrillas, Nogoyá era la capital, en ese momento era la capital de Entre Ríos, y Cipriano Urquiza, hermano de Justo José de Urquiza, era el gobernador delegado. Y un día paseando en la plaza de Nogoyá, le pegaron un tiro, lo mataron, y entonces nombró a su amigo, Justo José de Urquiza nombró a su amigo Antonio Crespo como gobernador delegado. Fue 10 años gobernador delegado de Entre Ríos, ¿cierto? Entonces, en homenaje a él, que fue gobernador, se le puso, como eran los campos de él acá, los campos del gobernador, se le puso, ya el gobernador no existía su único hijo, Ignacio Crespo, que era diputado en Paraná, nunca vivió en Crespo, vivió siempre en Paraná, Ignacio, tampoco vivió acá Antonio Crespo, el gobernador. Así que, bueno, entonces se puso Crespo por
don Antonio Crespo. ¿Y esa gente tiene descendencia? ¿No pudiste alguna vez? Sí, sí, mucho. Siguen teniendo mucha descendencia. Porque acá hay gente Crespo de apellido, pero tengo entendido Sí, que y hay no otros familiares. apellidos que porque son casadas con mujeres Crespo de apellido, pierden su identidad en cuanto al apellido, apellidos Muso, de los que me acuerdo, ¿viste? ¿Cierto? Pero muchos, cuando la herencia, vos mirás un plano, el primer plano de Crespo, y te das cuenta la cantidad de herederos que había en realidad Ignacio, el hijo, ajá, era el propietario, ¿cierto? Claro, cuando murió Ignacio, los herederos se bifurcaron, hubo cantidades, ¿cierto?, de herederos. Así que había manzanas que eran de uno, de otro, ya de nietos, ¿cierto? Qué bárbaro. Gonza, ¿querés preguntarle algo? No, me agarraron de sorpresa, pero no, estaba bueno saber toda esta historia porque bueno, en su momento me acuerdo que también estaba mal escrito en Wikipedia el origen de Crespo, bueno, a partir de algunas, que yo creo que, no sé quién había escrito ese escrito en Wikipedia, pero bueno, a raíz de algunas críticas públicas de Orlando, bueno, se modificó y se puso cómo era el origen de Crespo, porque bueno, figuraba mal, así que si alguno por ahí rastreaba en Google la historia de Crespo, se podía topar con esas inexactitudes. Bueno, Pocho, la verdad que sos, siempre digo, un libro abierto, ¿no? Si hay algo que queremos saber, sos la persona indicada, y qué bueno que más allá de que los años pasan y que podrías estar relajado, ocupándote de una etapa más tranquila, bueno, Dios te provee esta memoria tan, de alguna manera, talentosa, ¿no? Sí, aparte me hace trabajar más, porque por ejemplo el martes tengo una charla, hay una feria de 2 días del libro en la 60, claro, y tengo una charla de 1 hora en la nocturna. Y ayer tuve por ejemplo, me invitaron para incorporarme a una comisión de cultura municipal para colaborar, para trabajar sobre diversos temas, entre lo que está nomenclatura. Sí. Qué bueno, Pocho, te vamos a tener ahí cerquita entonces, en el consejo. Bueno, con todo lo que tiene que ver justamente con gente que sabe de la historia y que puede aportar y mucho, como en tu caso, y ejercitas la memoria todo el tiempo así. Permanentemente. Qué bien. Sí, no leo mucho ya. Soy un gran lector, he sido un gran lector, ya ahora ya leo menos o leo más ágil en internet ahora, ¿cierto? Claro. Si tengo que leer algo. Y para la gente o para nuestros hijos, puede ser para nuestros nietos en un futuro, ¿cómo encuentra una recopilación de tu material sobre la historia de la ciudad? Bueno, hay 25 libros de investigación. Los 3 últimos están hechos en sociedad con Gonzalo. Sí, con tu legado. Ajá, con mi legado. Así que, bueno, en esos libros va a encontrar la historia completa de Crespo, ¿cierto? En algunos, en otros, la historia de Entre Ríos, otras cosas. Bueno, ¿qué te pasa teniendo tu propia sangre, ¿no? Que puedes seguir tus pasos también. Claro. ¿Fue algo pensado o impensado, no? Yo diría que ya me superó, pero es lo que debe pasar. ¿Te gusta que pase? Sí, me gusta. Sí, lógico. Yo me imagino, ¿no? Para los padres y para los abuelos que alguien siga lo que vos hiciste. No es fácil que pase, no sé de muchos casos, te digo. Así que bueno, Gonza tiene la faceta, la multifaceta, ¿no? De poder manejar. Desde el momento en que le dije sumate a la radio, él agarró vuelo con lo que... Además la cultura de él es profunda, es extensa también, ¿cierto? O sea, él se fue formando de chiquito, claro, digamos, con los libros, ¿cierto? Entre ustedes. Claro, entre nosotros. La madre llegó con él, creo que tenía algún 8 años, 10 años, no sé cuánto tenía. O sea que no podía fallar. Llegó a casa con él y dijo, abuelo,
queremos que él venga 1 hora diaria con vos y bueno, y charlen, esté con vos. Claro. Así que así empezó. Qué genial, ¿no? Qué lindo también. Y por otro lado, bueno, sabés que tenés plan B. Si Pocho por alguna razón está ocupado en algo, bueno, él puede solucionar porque sabe cómo manejarlo, ¿no? Que no es poca cosa. Sí, y lo mío comenzó también de la misma forma. Mi madre un día me dijo, desde hoy tenés que empezar a ir tenía 10 años, tenés que ir a la biblioteca. Yo vivía cerca del ejército, había que ir a pie, no había asfalto, no había nada. Venir hasta la biblioteca de calle Belgrano ahí, y sacar algún libro que nos indicaban Rosita o Humberto. Y el libro había que leerlo y después en la mesa familiar comentarlo. Mirá vos. Así que eso fueron mis primeras armas de adicción al libro. Yo me imagino que, bueno, siempre estuviste involucrado, porque tuve la suerte, mirá cómo son las cosas de la vida, ¿no? De conocerte desde que soy chiquita. Así que yo me crié prácticamente en la casa de Pocho. Me asocié muchísimo a los padres de Gonza. De hecho, bueno, íbamos y le hacíamos dibujitos a Mariela, ¿te acordás? Sí. Con yerba, con azúcar, con fideo, con arroz. Pobre Mariela. Dios, tenía todo el barrio Pocho en la casa. Pero bueno, son buenos recuerdos, Es ¿no? cierto, sí. Sí, yo no me voy a olvidar nunca de eso. Así que bueno, y hoy la vuelta a la vida hace que yo tenga que trabajar con tu nieto. Así que claro. bueno, y compatibilizamos como que nos hubiéramos Exacto. conocido de toda la vida. Sin embargo, bueno, yo ya lo conocí de adolescente a él. Con la que más relación tuve fue con Cami. Así que bueno, cosas que pasan, ¿no? Como Sí. Crespo es chico y terminamos todos involucrados dentro de... Y ayer me olvidé de decirle al Gonzi, se lo voy a decir en público ahora. Fui a la biblioteca, como tenía esa reunión, llevé 2 libros del último libro nuestro, la historia de la inmigración en Entre Ríos, para donarle a la biblioteca para que tenga el último libro nuestro, ¿cierto? Claro. Así que, bueno, ya tiene en la biblioteca el último libro, Gonzi. Qué bueno, qué bueno. La verdad, un libro, quedan algunos, así que aprovechen quien quiere contactarnos a mí o a Pocho, porque bueno, es un libro muy enriquecedor, que como él bien ha comentado, que no existía en las bibliotecas, porque bueno, un libro que recopila toda la historia de la migración en Entre Ríos, y desde las distintas comunidades religiosas, cómo llegaron a cada territorio, así que bueno, y muy enriquecido también con anécdotas de cómo eran esas antiguas inmigraciones tan extensas en trayecto y en tiempo, y que también cuentan los pormenores de la inmigración, así que está muy interesante el libro desde lo conceptual, ¿no? Así que bueno, aprovechen a quien no lo puede comprar, acercarse también a la biblioteca y ahí lo puede leer. Bueno, Pocho, ha sido muy gratificante tenerte acá, ¿eh? Ojalá Para mí que ha se sido un repita. gusto. Ha sido un gusto, así que yo les agradezco profundamente, y espero que, bueno, que algo le haya importado a la gente. Por supuesto que sí, ¿eh? Esto va a seguir circulando por redes Muy bien, también, así que muchísimas muchas gracias. Buenos días. Tecnocel es innovación, comunicación y tecnología. Te ofrece el Galaxy S25 Ultra. Tecnocel es innovación, comunicación y tecnología. En Estrada 810, buscalo en las redes. Miguel Leonarduzzi te ofrece todo lo que es en celulares, auriculares, la posibilidad de fundas y accesorios. Tecnocel, innovación, comunicación y tecnología. My heart rages around like an ocean.